Muy bien, pues ya regresamos. Estamos viendo en la imagen esta presentación en el Centro Cultural de Diego Rivera y Frida Kahlo. Hay una invitación para que vengan ustedes a la FILEM, se tomen una foto en el recinto de Diego Rivera y Frida Kahlo, junto con el libro que compraron el día que vinieron a la FILEM, y si es la foto que tiene más likes, les van a regalar un póster de Diego Rivera y Frida Kahlo. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque ya está por iniciar la conferencia con el conversatorio en el marco del homenaje nacional a Miguel León Portilla. En el foro José Vasconcelos ya la gente se está dando cita, los letrados se están dando cita para ingresar a este foro y poder escuchar este conversatorio. Estamos en la parte central de este recinto cultural. Hoy la entrada es mejor que el día de ayer, miércoles. El miércoles es un día, desafortunadamente muchos lo ven así, es un día, pues es un ombligo de semana y el miércoles muchas personas no hacen cosas, no salen, entonces el día de hoy, jueves 3 de octubre, pinta para que este recinto se vaya llenando poco a poco a lo largo de la tarde. Y estamos viendo el lleno, la llegada de la gente para este vamos a apreciar. Solamente vamos a estar intermitentemente, vamos a estar la primera hora de este conversatorio y posteriormente nos vamos a mover porque nos vamos a dirigir a una presentación del libro. Ya en un momento más les indicaré a cuál nos vamos a mover, porque hay varias a las 17 horas, a las 5 de la tarde, hay muchas presentaciones interesantes. Entonces vamos a ingresar para poder conocer el conservatorio acerca de este homenaje nacional a Miguel León Portilla. Se está preparando el escenario para este conversatorio. Vamos a hacer un poquito más de tiempo para regresar. Disculpe. Yo lo haré. Y pues bueno, estamos esperando a que dé inicio el conversatorio en el marco del homenaje nacional a Miguel León Portilla, un excelente autor, y vamos a escuchar un poco, lo más probable, lo más seguro es que escuchemos un poco de sus obras, un poco de su persona, lo que fue, lo que logró, y el sentir de la sociedad hacia Miguel León Portilla. En esta ocasión participa María Luisa León Portilla, participa Juan José Salazar y Rodrigo Sánchez Arce. Estamos haciendo un poco de tiempo también para que se puedan conectar. Les vamos a hacer la invitación para que estén con nosotros en este conversatorio.
Lo que estamos viendo en este momento es la entrada principal hacia esta feria del libro, en donde se encuentran los stands. Lo veíamos hace un rato, visitamos a los amigos de Separador Inteligente y nos platicaban un poco de estas creaciones, de estas obras que en esa feria del libro llamaban estos títulos, vamos a decirlo así, estas imágenes que nos traen en formato de separador. Es un separador común. Ya posteriormente, yo lo voy a llevar posteriormente, ya que tenga los míos, les voy a enseñar cómo son esos separadores. Tienen una ala magnética, la de obviamente sería una parte del separador de una cara de la hoja y la otra parte del separador de la otra cara de la hoja, para que así puedan separar o puedan seccionar la parte del libro en donde ustedes se quedaron, en donde ustedes van a ir leyendo por orden. Vamos a regresar al foro José Vasconcelos, donde vamos a presenciar el homenaje a el maestro Miguel León Portilla, este conversatorio en el marco del homenaje nacional a este gran maestro. Ya la gente ya está adentro. Recuerden, vamos a transmitir un poco de este evento, lo vamos a tener pregrabado para que posteriormente se lo podamos compartir. ¿Está ocupada esa silla? Hola, buenas tardes. Bienvenidos al foro José Vasconcelos, disculpe. En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, hoy llevaremos a cabo un homenaje póstumo a Miguel León Portilla. Agradecemos su presencia y también agradecemos la presencia de Raimundo Martínez García, de Juan José Salazar Embarcadero y de Rodrigo Sánchez Arce, quien llevará este podium. Él es miembro del Comité Técnico del Consejo Editorial de Administración Pública, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNEX, es maestro y doctorante en Estudios para la Paz, ha trabajado 2 décadas para los gobiernos federal y estatal y en el Instituto Electoral. Entre sus publicaciones en el Consejo Editorial están Retratos de una Revolución, José María Luis Mora y la Independencia, Xochitl, Estado de México, y Manos Brillos, Producción Agropecuaria y Forestal en el país. Adelante. Muchas gracias, Ari. Buenas tardes a todos y a todas. Brevemente quiero darles una explicación. Este homenaje no surge hace unas horas. Este homenaje ya lo teníamos planeado aproximadamente hace un par de meses, cuando hicimos la programación de todas las actividades de este foro
dentro de la FILEM, y por eso ustedes han visto en el promocional del homenaje que estaría con nosotros la hija de don Miguel León Portilla, María Luisa León Portilla. Bueno, pues por obvias razones no vamos a poder contar con su presencia. En la mañana, como ustedes saben también, se comenzó el homenaje a don Miguel León Portilla con el cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes allá en México. Entonces la familia está en esos menesteres. Vale la pena decir también que no consideramos necesario cambiar los nombres que teníamos en el homenaje, porque eran que fueron planeados y ya no va a poder ser con la presencia de María Luisa. Pues no consideramos cambiar esos nombres, no quisimos dejarlos tal cual, y por lo mismo les agradezco mucho su presencia en este conversatorio que vamos a tener en honor de don Miguel León Portilla. Y bueno, afortunadamente sí tuvimos que es leído de algunas de las últimas obras de don Miguel, y además pues ahora sí que de manera emergente nos hizo favor el doctor Raimundo Martínez de venir a platicar con nosotros, porque pues prácticamente le estábamos llamando, creo que hasta te sacamos de la cama, Ray, el martes en la noche para pedirte que por favor nos acompañaras. Él pues tuvo mucha cercanía con el doctor Miguel León Portilla y tiene mucho que contarnos. Entonces vamos a empezar con la participación de Raimundo César Martínez García. Brevemente les comento que es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2006 es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus actuales líneas de investigación son Historia indígena prehispánica y colonial del Centro de México, análisis histórico y filológico de códices y manuscritos de tradición indígena, y entre sus publicaciones están el Códice Techialoyan de San Francisco Xonacatlán, estudio y facsímil, Los señoríos del Valle de Toluca en Historia General Ilustrada del Estado de México, Elementos de la cosmovisión indígena mesoamericana indispensables para un desarrollo viable en 25 años de investigación en ciencias sociales y humanidades, coordinador del volumen Miradas recientes a la historia mexiquense y autor en el mismo del capítulo Etimología náhuatl, representación gráfica y simbolismo del Nevado de Toluca. Bueno, estas son las cartas de nuestro presentador. Ray, adelante con tu intervención. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues llegamos aquí con sentimientos encontrados. Por un lado, por la pena, por el deceso de un gran maestro, de un gran ser humano, el doctor Miguel León Portilla. También con el gusto de evocar su memoria, porque es mucho lo que le debemos. Evocar sus enseñanzas, sus ejemplos, y con las ganas de expresar nuestra gratitud, ¿no? de decir gracias en este homenaje. Mi primer acercamiento al doctor León Portilla fue a través de sus libros. Yo creo que lo hemos conocido muchos a través de su producción editorial muy vasta. Entre ellos, creo que uno de los textos que más me gusta es uno de los primeros que elaboró los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Estaba en el primer semestre prácticamente de la licenciatura en Historia cuando revisé este texto, y avivó más el gusto por el pasado indígena, por el conocimiento de sus fuentes históricas. El segundo acercamiento fue ya
personalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice mi posgrado allá y por allá del año 2003 llegué al Seminario de Cultura Náhuatl, al mítico Seminario de Cultura Náhuatl, donde han pasado muchos estudiosos del mundo indígena, no solo náhuatl, sino estudiosos de toda Mesoamérica. Me acuerdo que cuando nos presentamos, primer día, lo que me preguntó el doctor León Portilla fue: ¿y cuál es su gracia, joven? Refiriéndose pues a qué me iba a dedicar. Ya platicamos, era a los códices. Me dice: ay, ¿conoce a Javier Nogués? Sí, era mi maestro. En ese momento iba a ser mi director de tesis. Voy a resumir mi participación abocándome a 3 facetas de la vida del doctor Miguel León Portilla. Siempre hablar de él es difícil porque es una obra inmensa. Su currículum estamos hablando de al menos de 150 cuartillas, ¿no? Renglón cerrado. Es una producción muy vasta. Yo me voy a referir a 3 aspectos. En términos nahuas, a su papel como investigador, donde llegó a desarrollar no solo gran solidez, sino alcanzar sabiduría. Es decir, él era un clamatini. Retomo unas líneas de los códices matritenses antes de comentar esta faceta del doctor. Tlamatini, el sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujerado por ambos lados. Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices. Y en efecto, fue alguien que no solo estudió los códices, sino que escribió. De él era la escritura, ¿no? Es una parte muy importante de su legado. El doctor León Portilla obtuvo su doctorado en la UNAM por allá del año 56. Él reconoce no solo en su formación la importancia de haber pasado por nuestra máxima casa de estudios de la nación. Tuvo contacto con grandes maestros y esos maestros permearon en el trabajo que posteriormente desarrollaría. Manuel Gamio, uno de los grandes arqueólogos, cambió la forma de hacer la antropología en México, ¿no? Desde una perspectiva integral que atendía no solo al pasado remoto, el pasado arqueológico, sino también se preocupaba por los indios de hoy. Así, el doctor León Portilla reconoce que Gamio fue el que le dio esos consejos que él en efecto atendió durante toda su vida. El doctor León Portilla fue un defensor de la autonomía de los pueblos indígenas. También se tuvo como maestro, por supuesto, a Ángel María Garibay. El conocimiento del náhuatl, el análisis filológico, la valoración de la literatura que vemos en la obra del doctor Miguel León Portilla fue algo que tuvo un peso enorme dentro de, si vemos su biografía, el contacto con el doctor León Portilla, no con el padre Garibay, no explicaríamos ese gran aporte sin el regreso a las fuentes, al conocimiento del mundo indígena a través de sus propias categorías culturales, el hacer visible toda una literatura, toda una serie de textos que fueron la fuente para hablar de la filosofía, de la historia, del mundo indígena.
También reconoce entre sus maestros a Justino Fernández en su acercamiento al arte prehispánico, a la estética mesoamericana, y a Eduardo Noguera, con quien recorrió muchos sitios arqueológicos del país. Este reconocimiento que él tuvo hacia estos profesores queda notablemente visible su importancia en las obras, porque el doctor no solo trabajó con los textos, las fuentes en náhuatl, las fuentes teohistóricas, los archivos, también incorporó la arqueología en sus trabajos. Entonces, las explicaciones que nos ofrece, pues siempre están apoyadas en múltiples disciplinas. Posteriormente se mención de las obras que él realizó. Estamos hablando de más de 100 libros publicados, de más de 800 textos también publicados entre revistas y notas periodísticas. Conferencias en el mundo, pues también son centenares. Es decir, su labor de difusión entre los investigadores y el público en general fue muy amplia. Me he de referir, solo mencionaré, porque no es el propósito en este momento que tengo, algunos de los textos que considero pues emblemáticos. A lo mejor me dejo escapar muchos que son importantes, pero estos son los que a mí me han impactado más. Pienso que también han impactado más en los trabajos de otros investigadores. Por supuesto, lo que fue su tesis doctoral, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que fue defendida en el año 56, si mal no recuerdo, y editada en el 59 por primera ocasión. Un texto provocador. En su momento, dice el doctor León Portilla que no fue muy bien recibido en el ámbito académico, porque eso de atribuir filosofía a los pueblos indígenas no cabía en la cabeza de muchos. Él mostró, no con elucubraciones, sino con un análisis filológico de los documentos, de las fuentes, muchos de ellos trabajados por primera vez entre el padre Garibay y traducciones que había hecho el padre Garibay y las traducciones del doctor León Portilla, pues que sí había elementos para ver las preocupaciones profundas del ser humano en Mesoamérica, ¿no? ¿Qué era el ser humano? ¿Cuál era el sentido de la vida? ¿Qué había después de la muerte? El sentido de la justicia, del derecho. Muchos temas toca este libro, que fue diríamos, no fue la primera publicación, pero fue su entrada, y vaya entrada muy grande al ámbito de los estudios mesoamericanos, ¿no? En el área de la filosofía, en el área de la historia, tenemos este libro que les comentaba, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, una visión histórica de los pueblos de habla náhuatl en el posclásico, elaborada a partir de las fuentes documentales. Ahora insisto en que lo hizo a partir de las fuentes documentales, porque también una crítica a los trabajos de aquel momento era que prevalecía también mucho trabajo que no se fundamentaba en fuentes, era mucha imaginación, mucha lírica, y él puso énfasis en la rigurosidad, en la crítica a los documentos, en dar voz a los indígenas, porque existían esas voces, aunque no habían sido enfocadas, no se subrayaban muchas veces. Y en ese sentido, La visión de los vencidos fue un libro también que lo cambió el enfoque con el que se hacía la historia en México. Fue dar voz a
a los que en ese encuentro entre dos mundos, ese encuentro violento, habían sido derrotados en su momento. Estamos hablando específicamente de las visiones de Tenochcas y Tlatelolcas, ¿no? Los tlaxcaltecas tendrían otra historia que contar, o otros pueblos mesoamericanos, pero los textos que él recaba ahí poseen un dramatismo, poseen un valor literario, histórico, que habla por sí mismo, ¿no? Es decir, él dejó hablar a las fuentes en esta compilación de textos traducidos por él y algunos por por el padre Garibay. Este libro, además, es de los que más se han traducido, ¿no? Hay traducciones a 30 idiomas. En el extranjero, cuando hablan del México prehispánico, se refieren a la obra de Miguel León Portilla. Y muy particularmente este texto tiene un valor especial, ¿no? para la literatura universal. En el ámbito de los estudios de literatura, tres: las literaturas indígenas de México, los Huehuetlatoli, testimonios de la antigua palabra, y los cantares mexicanos, una de sus últimas obras. El padre Garibay también tenía esas preocupaciones, las transmitió, y el doctor pues llevó sus estudios todavía más allá, los desarrolló en el tiempo. La traducción de los cantares mexicanos pues es una obra que le llevó décadas. Yo recuerdo cuando estudiaba en el Seminario de Cultura Náhuatl que nos platicaba sobre sus avances de investigación. Es decir, estos textos que comentamos, detrás de ellos hay años, sino décadas de trabajo que fue hecho con disciplina, con constancia, y por eso uno puede ver una producción que no paraba, ¿no? Que no paraba en el tiempo. También otro de sus ámbitos de interés fueron los códices. Él era el dueño de los códices en muchos sentidos, conocedor de las pictografías mesoamericanas, un estudioso de las pictografías, que no se contentó con la descripción de ellas, sino que fue más allá. Yo destaco en su bibliografía el texto El destino de la palabra, de la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura alfabética, donde nos explica cómo el mensaje, cómo la comunicación que los indígenas hacían a través de imágenes, también tenía un correlato, un complemento en la tradición oral. Y nos ayuda a entender también que el mensaje hacia el presente, el mensaje de los antiguos nahuas, nos llegó fragmentado, porque gran parte de la tradición oral desapareció. Solo una parte de ella sobrevive en los textos coloniales. Y textos e imágenes son importantes para armar de manera completa, reconstruir el mensaje de las pictografías. Su libro más reciente, Códices, los antiguos libros del Nuevo Mundo, pues es un referente para los que nos dedicamos al estudio de los códices. En el Colegio Mexiquense en 2011 tuvimos la oportunidad de hacer una reunión internacional sobre códices. Él abrió la reunión pues poniéndonos en el contexto de los estudios que comenzaron en el siglo XVI, cuando los europeos intentaron entender lo que veían en esos libros, en esa especie de libros pintados, y el lugar donde estamos hoy parados, ¿no? Siglos después, y tenemos mucho trabajo que hacer, nos lo señaló. Otros temas que también llamaron su atención, finalmente, él siempre trabajó en los grandes temas de la historia mexicana, y uno de ellos fue precisamente la Virgen de Guadalupe. Su texto Tonantzin, Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopogua, pues lo pone dentro de la historiografía de los temas marianos en México. Su traducción es una traducción crítica, la estuvimos trabajando en el seminario. Eso, bueno, es lo que voy a comentar enseguida, pero él compartía mucho su saber en el aula. Lo que él estaba desarrollando nos iba adentrando en los problemas, en los avances, en las dudas, y eso un alumno lo agradece, porque como uno está en formación,
ver cómo el maestro duda, cómo el maestro razona, cómo el maestro pregunta, ¿no? O sea, se plantea las preguntas, es un ejercicio que es fértil también para quien escucha, para quien interactuaba con él. Y también sabemos que tuvo una saga de su producción muy importante sobre documentos para la historia de Baja California. La historia de Baja California fue otro de los aspectos en los que él se introdujo. Bueno, la otra faceta es como maestro, precisamente, como Temashtiani, el que hace conocer a la gente, ¿no? Dice los códices matritenses respecto al maestro: hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina. Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Hace fuertes los corazones, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos se entiende. La labor docente del doctor León Portilla fue enorme, no solo, principalmente en la UNAM, pero también en otras universidades de México, en lo que ahora es la UDLA, que era el American City College, ¿no? hace mucho, en la Universidad Iberoamericana, y en el extranjero, donde era conferenciante y profesor invitado con mucha frecuencia. En el Seminario de Cultura Náhuatl, espacio que abrió y que compartió en sus inicios con el padre Garibay, pues por ese seminario han pasado decenas, no, centenares de alumnos. Muchos de ellos se han convertido en investigadores, en maestros del pasado indígena, de las lenguas indígenas, de la filología, de la historia del arte, de la arqueología, en fin. Mencionaré algunos de ellos, pero no, por supuesto que no son todos, son algunos de los que conocemos, ¿no? Que ahorita están en activo, digamos, en el ámbito de la investigación. Alfredo López Austin, José Rubén Romero Galván, Beatriz de la Fuente, bueno, la doctora ya falleció, Mercedes de la Garza, Telma Sullivan, fallecida, Javier Nogués, Carmen Aguilera, George Bodó, Josefina García Quintana, Patrick Johansson, Baltasar Brito, Salvador Reyes Equiguas. Bueno, la lista es interminable, ¿no? El doctor, ese seminario es un semillero, y es un semillero muy fértil, ¿no? Hay salido trabajos innumerables. Me acuerdo ustedes saben que también es derivado del seminario, existe una publicación, Estudios de Cultura Náhuatl. Y en Estudios de Cultura Náhuatl, en los primeros volúmenes, hay un volumen verde, los volúmenes iniciales, también publicaban los alumnos de Estudios de Cultura Náhuatl. Las primeras publicaciones académicas que ellos tenían el espacio mismo ahí para dar a conocer lo que eran trabajos dentro del seminario. El seminario trabajaba por proyectos. Yo les estoy comentando que cuando a mí me tocó estar en el seminario, era el momento en que se trabajaban los cantares mexicanos, el Códice Florentino en tiempos recientes, 2010, 2011, ya desde entonces ya estaban avanzados los trabajos sobre paleografía y traducción del Códice Florentino. Códices como el Códice Feyerman y Meyer, que él rebautizó como el Tonalamas de los Pochtecas, el Códice Xolotl, las relaciones geográficas. Trabajábamos sobre fuentes específicas, y el maestro exponía, nosotros también teníamos una responsabilidad de él. Era muy estricto. El doctor Javier Nogués, mi maestro, quien también fue maestro, alumno del doctor León Portilla, platica que cuando él estaba en el seminario les tocó la edición de la monarquía indiana, el estudio de la monarquía indiana, que después se publicó, una obra muy amplia, muy compleja, que viene el crédito ahí, ¿no? El del doctor León Portilla dice: gracias al apoyo de los estudiantes del seminario de estudios de cultura náhuatl, el seminario de cultura náhuatl, es que ahora damos a conocer esta fuente. Bueno, a lo que voy es que qué mejor manera de enseñar el oficio del historiador que en el taller, ¿no?
Y eso es el seminario, un espacio para ejercitarse en las herramientas, en el ejercicio de la historia, y un espacio pues donde él se mostró siempre muy generoso, muy estricto. No crean, si uno no preparaba bien, así a ver, mejor siéntese y ahorita. El doctor era muy exigente, muy paciente, muy generoso también. Quiero señalar otro aspecto, quizá menos, se habla menos de ello cuando nos referimos a la labor del maestro, pero él fue un impulsor de la literatura indígena contemporánea y también la cultivó. Él en ese sentido pues era un artista, ¿no? Tenía muy buena pluma, un literato también, podemos decirlo, pero también se hizo incursiones en la poesía. Xochitl Incuicatl, la flor, el canto. Solo así he de irme, como las flores que perecieron, nada quedará de mí, al menos flores, al menos cantos. Un poema de Ayocuan Cuetzpali, bueno, un fragmento. Pues queda su obra, ¿no? Al menos flores, al menos cantos. Él fue impulsor de los escritores indígenas, de lo que él dio a llamar la nueva palabra. Desde el volumen 18 de Estudios de Cultura Náhuatl aparecieron contribuciones de literatura y poesía en lenguas indígenas en cada número, ¿no? Se trató de dar continuidad a esa labor de impulso a la gente que escribía en náhuatl. Se creó, él tuvo mucho que ver en las gestiones para abrir la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Y como comentábamos, él mismo cultivó la lengua náhuatl, la escritura en lengua náhuatl. Para concluir, si el tiempo lo permite, no sé cómo ando de tiempo, pues qué mejor manera que escuchar algo de lo que él escribió. Y no voy a referir a alguno de los textos de historia o textos de filosofía, sino a un poema en el cual él, preocupado por la situación de las lenguas indígenas en el México contemporáneo, manifiesta el valor que tiene el idioma para el ser humano, ¿no? En este caso, no solo el náhuatl, cualquier lengua del mundo. Se llama Cuando muere una lengua. Ixcuac tlactoli yemiki. Solo leeré el primer párrafo en náhuatl y después lo leeré en español. Ixcuac tlactoli yemiki. Mochi inteoyotl. Sisitlaltin tonatiu iwan mezcli. Mochi intlacayotl. Neyol nonotzalistli iwan huelicamatetilisli. Ayocmonesi. Inon te escapan. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y creencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas,
la humanidad se empobrece. Así termina este poema del doctor, y pues que quede en nosotros la memoria, el ejemplo de un mexicano que estuvo a la altura de los retos que se le presentaron. Él nos deja una deuda, porque hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer, y bueno, yo agradezco la oportunidad de haber participado de ejercicio de memoria por alguien tan estimado. Muchas gracias.